precisamente para seguir con este tema, la violencia en los estadios, específicamente en el Estadio Corregidora, lo que pasó el pasado 5 de marzo. Nos enlazamos con Víctor Hernández, especialista en seguridad de la UP. Víctor, muy buena tarde, ¿cómo estás? Adán, buenas tardes, a tus órdenes. Oye, pues este evento lamentable del pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora de Querétaro, sin duda un parteaguas en pues las cuestiones de seguridad y de protección para las personas que asisten a eventos masivos. ¿Qué es lo que vimos en el Estadio Corregidora, Víctor? ¿Qué pasó ahí? El incidente del Estadio Corregidora, que ya cumplió un mes, precisamente hace unos días, sí, es solamente el último de muchos incidentes en eventos masivos como manifestaciones, como mítines políticos, en donde se queda corta la legislación que hay en México en materia de uso de la fuerza. Podría dar la impresión de que con despedir a unos cuantos funcionarios, de procesar a los individuos que en concreto estuvieron involucrados en este acontecimiento podría ser más que suficiente, pero en realidad este es un problema sistémico. El uso de la fuerza en este tipo de entornos tiene que estar muy bien calculado porque hay una serie de similaridades que comparten protocolos, como por ejemplo el del metro de la Ciudad de México. Algo muy común que podemos ver en este tipo de eventos masivos es que los policías, o al menos no todos, no pueden venir armados. Y eso tiene una razón muy particular de ser. Por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, o muchas veces cuando se cubren protestas, el personal en su mayoría no porta armas de fuego porque, dada la distancia tan cercana con la gente, se las pueden quitar, los pueden desarmar, escalar todavía más la situación, y en ese sentido los agentes tienen que recurrir a otro tipo de instrumentos. ¿Cuál es el gran problema? O al menos la gran dificultad jurídica, que México tiene una serie de obligaciones de tratados internacionales en materia de uso de la fuerza y prevención de riesgos, pero también ha habido algunas jurisprudencias, algunas sentencias en México que limitan el tipo de dispositivos que pueden utilizar estos elementos al cuidar un evento. Trátese de dispositivos de energía conducida, los famosos taser, gas lacrimógeno, etcétera. Entonces hay una tensión, porque por un lado la ley mexicana establece que las autoridades de seguridad pública y protección civil tienen que estar preparados para responder ante incidentes de violencia, pero también hay varias normas que luego es difícil conciliar para poder dotar al personal del equipo que necesita. Oye, Víctor, entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Una legislación general en el país para que el comportamiento, la aplicación de la fuerza, los protocolos de seguridad en un evento masivo sea perfectamente claro y que no quede lugar a ninguna duda? Sí, hay que armonizar la legislación, porque a pesar de que en este sexenio se aprobó una ley nacional de uso de la fuerza, todavía hay algunos ordenamientos que, por ejemplo, no queda claro si siguen vigentes. Te acordarás que una de las primeras medidas, que en realidad no tengo muy claro por qué, después de este incidente, fue poner a la Guardia Nacional a cuidar por ahí un partido. Y el gran dilema es, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en principio tienen un manual distinto de uso de la fuerza, el manual de uso de la fuerza de aplicación común a las 3 Fuerzas Armadas. Uno se podría preguntar, si hubiera habido un incidente de violencia, pero ahora con presencia de Guardia Nacional, ¿qué normatividad primaría? ¿La Ley Nacional de Uso de la Fuerza o en realidad el derecho militar? Porque sabemos que 2 de cada 3 miembros de la Guardia Nacional son militares. Luego también hay que hacer adecuaciones en el derecho penal, porque en muchas ocasiones, sobre todo ya en juicios concretos, ha habido una mala interpretación del principio de proporcionalidad. Muchos jueces han sentenciado pensando que, por ejemplo, si alguien me agrede con un cuchillo, yo solamente puedo responder con un cuchillo o con un instrumento similar, no con una pistola, porque eso sería desproporcional. Y eso parte de una evaluación errónea del riesgo y de lo que representa un peligro para un particular
militar, para un agente de la ley, hasta una piedra, por ejemplo, en una manifestación, si le pega un elemento que no trae casco, le puede quitar la vida o lo puede dejar lesionado de por vida, ¿no? La proporcionalidad no es algo que se defina en función de los instrumentos involucrados, ¿no? De qué tiene el oficial o qué tiene el agresor. Entonces, hay varios elementos, varios resquicios que no se han armonizado. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza, con todos los problemas que tiene, solo es el primer paso en una armonización legislativa mucho más amplia. Víctor, ¿qué hay que hacer entonces de ahora en adelante con la cuestión de la seguridad privada? Porque se habla mucho en estos eventos masivos que hay responsabilidad al ser un evento privado, tiene que haber seguridad privada y debe de complementarse con la seguridad pública. Pero, ¿qué pasa con esta seguridad privada? ¿Está capacitada para brindar servicios de esta magnitud? Fíjate, ese es un gran dilema, porque en principio la seguridad privada es una concesión, ¿no? Digamos, se rige bajo las mismas reglas y los mismos protocolos que la seguridad pública, pero bueno, las propias autoridades reconocen que no pueden estar en todos lados en todo momento y por eso se delega esa función a empresas de alarmas, empresas de guardias, de traslado de valores, etcétera. El gran dilema es que muchos de estos agentes, a pesar de que están regidos por este marco normativo, no todos tienen una capacitación en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, en protocolos de uso de la fuerza, porque también varía mucho del perfil. A lo mejor al escolta para los VIP más exclusivos, que va a tener una licencia de portación de arma de fuego, a él sí le invertimos más en la capacitación. Pero a lo mejor al portero del edificio, a lo mejor al guardia de supermercado, pues bueno, le damos una capacitación un poco más fast track. ¿Y cuál es el problema? Hubo varios de estos agentes en Querétaro que habían sido reclutados apenas un par de días antes, ¿no? Que incluso salieron las fotos de los volantes, de la propaganda para contratar a personal de seguridad privada, y ese es el gran problema, que al menos quienes ingresan al servicio público obligatoriamente van a recibir la capacitación, no necesariamente el personal de seguridad privada, porque ahí quedará discreción de cada empresa. Y también hay otras áreas, quisiera yo añadir, de la seguridad privada que no están bien normadas en México. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia. Hay agencias de inteligencia privadas en México, y la Ley de Seguridad Nacional solo norma, por ejemplo, la inteligencia muy específico, la que hacía el CISEN. Ni siquiera norma, por ejemplo, la inteligencia militar o la inteligencia policial, mucho menos la de la seguridad privada. Y ahí hay un área gris en la cual pues muchas empresas operan, pero haría falta legislar, encontrar mejores prácticas, porque a la fecha es un tema que ha quedado muy ignorado en el Congreso. La delincuencia organizada participa, le interesa estar en este tipo de eventos masivos de alta congregación de personas, y si le interesa, ¿como para qué? Pensemos en conciertos, pensemos en eventos deportivos. Al final son una ocasión propicia para el narcotráfico, para la operación de carteristas. Hay incluso ya hasta algunos delincuentes un poco más complejos. Esto ha pasado, por ejemplo, hasta en cafés y plazas públicas, que lo que hacen es poner un hotspot, ¿no? Como el compartir el celular en el internet, y empiezan a robarse los datos personales de quien se conecta, de quien dice, bueno, es gratis, me voy a conectar, quién sabe de quién sea, y en realidad, en lugar de que sea una movida astuta en la que te aprovechas de un servicio gratis, al revés, es el cibercriminal el que se está aprovechando de ti. Entonces, el incentivo es muy claro, son operaciones en las cuales pues puede haber una buena ganancia económica en esos eventos en particular. Y también hay que tener cuidado, por ejemplo, sobre todo estoy pensando en manifestaciones con a lo mejor intentos deliberados, quizás no necesariamente de la delincuencia organizada, pero sí a lo mejor de otros actores organizados que puedan querer generar violencia, antagonizar con quienes generan las marchas, y ahí es bien difícil, ¿no? Porque al final, cuando eso ocurre,
pues por supuesto que los agresores no se van a identificar plenamente como yo vengo a hacer relajo, sino que buscan camuflarse entre los asistentes. Eso dificulta la operación policial. También por eso la tendencia en todo el mundo para el monitoreo de eventos masivos opta por la tecnología, por geocercas telefónicas, por el uso de drones, y claro, también hay que tener cuidado porque como todo avance tecnológico se puede prestar a abusos por parte de las autoridades y a violaciones de derechos humanos. Así es, Víctor Hernández. ¿Tú crees que el Estado mexicano renuncia a brindar seguridad o no está teniendo la capacidad de brindar seguridad en este tipo de situaciones? Muchos autores han identificado a México como un estado fallido, en el sentido de que ha sido incapaz de proveer el servicio más elemental que provee cualquier estado, que es seguridad. ¿Cuáles son algunos signos de este fracaso? Primero, el fenómeno de las autodefensas. Con cada vez mayor frecuencia, las poblaciones dicen, oye, así como el narco extorsiona y tortura, pues también de pronto llega la policía o la fiscalía o el ejército y también me extorsiona y me tortura. Pues entonces no voy a confiar en ninguno de los dos, voy a tomar la seguridad en mis propias manos. Dos, el incremento del gasto en seguridad privada. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización del INEGI, sistemáticamente desde 2012 se ha incrementado el gasto en seguridad privada hasta llegar a casi el 2% del Producto Interno Bruto Nacional. Y eso que no considera todas las consultorías de inteligencia, de gestión del riesgo, esa todavía es una medida un tanto conservadora. Y número 3, el fenómeno de los justicieros, los linchamientos. Estos videos donde alguien en la combi, en el camión, trae una pistola, se defiende, pero no se queda. No se espera que se haga la investigación. La ciudadanía no tiene confianza en sus autoridades, tiene más preocupación por caer en manos de las autoridades, muchas veces más que caer en las manos de los delincuentes. Y esos son signos de descomposición muy claros y que no se van a resolver al vapor con políticas como dizque crear una policía en 3 años a la que se le ha llamado Guardia Nacional, que solo es el ejército disfrazado de policía. Pues Víctor Hernández, especialista en temas de seguridad de la UP, te agradecemos mucho esta participación con Mega Noticias MX. Adán, muchas gracias. Y antes de despedirme, quisiera aprovechar para invitar a todo nuestro auditorio. Adelante. El día de hoy se presenta mi más reciente libro titulado Montesquieu y la construcción de la paz internacional. Se presenta el día de hoy en la Universidad Panamericana y también la pueden seguir en redes sociales a través de las redes de Editorial Notas Universitarias, Editorial NUN. Es un libro pensado para entender la guerra y la paz, no solo en México, sino también en Ucrania, estas grandes conmociones que estamos viviendo de la política internacional. Ya está disponible a la venta en Amazon, en El Sótano, en Gandhi, en muchos puntos de venta, y ojalá nos puedan acompañar hoy al lanzamiento del libro. Pues enhorabuena, muchas felicidades, gracias. Ahí está la invitación. Gracias, Víctor. Hasta luego, Dan.